Salud pública, mejorar los niveles de inversión en materia de salud pública. ¿Y qué hicieron ellos en el gobierno de Moreno? Nada. Sí te han contado, Sonnenhorner, que Petroecuador le cuesta producir un barril de petróleo $17 y que a las petroleras se les paga $36 en promedio por el mismo barril. Sí te han contado. Entonces, ¿cómo vas a mejorar la renta petrolera del Estado? Votando a las empresas petroleras privadas, no renegociándoles los contratos y haciendo que Petroecuador amplíe. Petroecuador debe estar en expansión, no en contracción. ¿Cómo vas a incrementar, Sonnenhorner, si no hay cupos en las universidades? Y además no existe ni siquiera infraestructura, porque si se tiene un cupo, por poner un ejemplo, para 300 estudiantes de medicina, no pueden decir vengan 1000. ¿Y dónde les dan clases y dónde hay laboratorios? No hay. Ahí tenemos miles de ecuatorianos becados que están aquí en el Ecuador y con el problema de que no pueden pagar sus becas, porque no hay trabajo. Estamos becando a gente para que después se vayan a trabajar en el extranjero. Es el papelón que hace el Ecuador. Salud pública, mejorar los niveles de inversión en materia de salud pública. ¿Y qué hicieron ellos en el gobierno de Moreno? Nada. Nada. Fortalecer y transparentar los procesos de compra de medicamentos. Por Dios, hasta eliminaron en Farma, que era precisamente para transparentar los procesos de compra de medicamentos y los escándalos de corrupción que hubieron en la compra de medicamentos. No dijeron nada de esto. ¿Que se olvidó de todo esto? Se olvidó de los operativos que hacían y veían que en casas privadas estaban carros y bodegas llenas de medicamentos para colocarlos en los hospitales, por la ventana, no por la puerta grande. Mire esto, y esto es salvaje. En materia de salud dice: prevenir y reducir actos de violencia dentro de espacios de infraestructura hospitalaria y de provisión de servicios médicos. O sea, ¿qué tiene que ver con la salud? Eso tendría que haberlo puesto en el tema de seguridad, que más o menos quiere decir que dentro de hospitales o casas de salud no hayan temas de violencia. O sea, pongan un adecuado control de seguridad en los centros de salud y para contar, pero no lo pongan como un eje de política. Derechos humanos, no se dice nada. Derecho urbano y planificación, paja. Reducir el déficit habitacional de vivienda con solución. Mire otro, qué hermoso esto. Reducir el déficit habitacional de vivienda con soluciones basadas en principios de equidad, inclusión, interculturalidad y sostenibilidad, mejorando las condiciones integrales de vida, con énfasis en la atención a la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. ¡Qué bárbaro! ¡Qué belleza! Premio Nobel al gran corazón de Sonnenhorner. Primero, ¿dónde está el plan? El plan concreto. Y segundo, ¿de dónde va a sacar el dinero? ¿De dónde va a sacar el dinero? Con lo que le dice su candidata a vicepresidenta, que hay que dejar el crudo bajo tierra. Que además el crudo es tan poco lo que se va a dejar igual. Pero viene el tema, ¿de dónde va a sacar el dinero? ¿O van a venir más impuestos? Educación, elevar la calidad educativa, aumentar la cobertura y equidad para garantizar una educación inclusiva, fortalecer la formación docente. ¿Cómo y con qué dinero? Suena bonito. ¿Cuál es el plan de educación? Paja. En la práctica, nada. Educación superior, incrementar la tasa bruta de matriculación al tercer nivel. ¿Cómo vas a incrementar, Sonnenhorner, si no hay cupos en las universidades? ¿Cómo vas a incrementar? No hay cupos. Aparte de que no hay carreras intermedias, no hay absolutamente nada. Entonces, dinero, no hay dinero para todo tipo de cosas y además no existe ni siquiera infraestructura. Porque si se tiene un cupo, por poner un ejemplo, para 300 estudiantes de medicina, no pueden decir vengan 1000. ¿Y dónde les dan clases y dónde hay laboratorios? No hay. Entonces, incrementar, porque pueden decir cosas lindas como promover programas de becas para la formación del talento humano. Ahí tenemos miles de ecuatorianos becados que están aquí en el Ecuador y con el problema de que no pueden pagar sus becas, porque no hay trabajo. Entonces, si no se dinamiza la economía, esto cae en un saco roto. Entonces, todos los que hablen de becas están orinando fuera del pitch. Porque no digo que no son necesarias, pero si no hay empleo, estamos becando a gente para que después se vayan a trabajar en el extranjero. Es el papelón que hace el Ecuador. Y encima les quieren perdonar todo lo que recibieron para pagar esos estudios en el extranjero. Entonces, ese es el gran problema que tienen. Fortalecer los procesos de compras públicas. Mire lo que dice Sonnenhorner.
fortalecer los procesos de compras públicas de las instituciones de educación superior. Si son autónomas, papito, pues ¿cómo te vas a meter en la Universidad Central del Ecuador o en otra universidad? Peor si es una, porque ni siquiera dice la educación instituciones públicas de educación superior, dice instituciones de educación superior en general. O sea, mañana van a decir cómo debe comprar la Universidad Católica. Son instituciones autónomas, no te han contado que son autónomas. Entonces ya son tomaduras del pelo. En el sistema de protección y seguridad social, fortalecer el sistema de protección social y sus capacidades de censo para asegurar que todos los beneficiarios obtengan los beneficios del sistema. O sea, ha sido un problema de censo nomás, pero con censo o sin censo, no hay recursos para fortalecer el sistema de protección social. No los hay. Eliminar incentivos perversos, dice. Ahí sería preguntarle cuáles son los incentivos perversos. ¿Los incentivos que les dan al sector privado o los que le dan al pueblo, que por lo menos algo tiene que caerle en base a un sistema injusto que es el que vivimos? En el tema ya del plan de trabajo plurianual. Bajo las leyes actuales, nuestras Fuerzas Armadas, con su profesionalismo y capacidad, se encuentran atadas de manos para poder apoyar en las tareas necesarias para enfrentar el crimen y el delito. Correcto. Entonces es un tema, si no es un tema legal, porque dice que bajo las leyes actuales las Fuerzas Armadas se encuentran atadas de manos. Entonces es un tema constitucional y no legal. Entonces, ¿cómo lo planteas como un plan de trabajo, un tema constitucional? ¿Por qué no planteaste una enmienda constitucional, recoge las firmas, pero no vengas aquí a quererte lucir? Entonces, todo esto se lo puede ir viendo, porque se ve que no tiene sentido. Mire, incrementar la renta petrolera que recibe el Estado a través de la mejora de la gestión del sector petrolero, la recuperación de la producción petrolera y eficiencia en la compra de derivados. ¿Cómo vas a recuperar la producción petrolera si quieres que se archive el crudo del ITT? Y eso lo quiere tu candidata vicepresidente, que fue parte del trabajo con Ivonne Baki, que fue un desastre, porque se buscaba recaudar 3.600 millones de dólares, que era una puchuela frente a lo que corresponde al valor del campo ITT. El campo ITT tiene 1.670 millones de barriles de reservas, y eso son fácil 50.000 millones de dólares. Pretendían recaudar 3.600 millones. ¿Y cuántos recaudaron en 4 años Ivonne Baki junto con Erika, no sé cuántos, la candidata a vicepresidente de Sonnenhorner? ¿Cuántos recaudaron? 13 millones de dólares. 13 millones de dólares en 4 años. Y es un periodo presidencial completo. Y quieres incrementar la producción petrolera. ¿Cómo la vas a incrementar? Con los campos viejos. Con los campos que ya están cayendo la producción, no subiendo la producción. Lo máximo que se puede pedir es que en ese caso se sostenga la producción, pero no que se incremente la producción de los campos viejos, incrementar la renta petrolera a través de la mejora de la gestión del sector petrolero. Si te han contado, Sonnenhorner, que Petroecuador le cuesta producir un barril de petróleo de $17 y que a las petroleras se les paga $36 en promedio por el mismo barril. Si te han contado. Entonces, ¿cómo vas a mejorar la renta petrolera del Estado? Votando a las empresas petroleras privadas, no renegociándoles los contratos y haciendo que Petroecuador amplíe. Petroecuador debe estar en expansión, no en contracción. ¿Y qué has dicho sobre la renovación de los contratos petroleros en el gobierno de Lazo? La extensión de los contratos petroleros. ¿Qué has dicho? Nada. Entonces, paja, esto que dices, a través de la mejora de la gestión y la recuperación de la producción petrolera y eficiencia en la compra de derivados. ¿Qué es eficiencia en la compra de derivados? No entiendes nada de nada de nada.